Qué gusto de saludarla. Soy Eduardo Mendoza Paladines y nuestra primera pregunta, luego de siempre recordarla, eh, es cómo van las investigaciones, qué se ha sabido, cuál es la verdad. La gente tiene realmente inquietudes y deseos de saber qué mismo es lo que pasó y cuál es la realidad de la muerte y de los autores y de todo de Fernando Villavicencio. Doña Verónica Zarauz, bienvenida a I99 FM y al diálogo. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días Eduardo, buenos días a todos los que están en el estudio y buenos días a su audiencia. Pues sí, esa es la pregunta que nos hacemos todos y todos los días. Necesitamos saber quién ordenó el asesinato de mi esposo. Ahora tenemos detenidos a los sicarios, a los autores materiales del asesinato, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Esto recién está empezando, así que nos toca bañarnos con una paciencia infinita, a pesar del dolor que conlleva esto. No nos queda otro camino que la paciencia. Yo le pregunto, si vino el FBI, que normalmente es tan efectivo, es completamente, digámoslo así, que da respuestas rápidas, y cuando la policía se pone a trabajar, lo hace bien, no le han dicho nada todavía, no tienen, mire que ni siquiera le digo que nos lo cuente, pero no tienen indicios ciertos de qué mismo y quién mismo ordena, dispone y por qué, por ejemplo, nadie cubría el otro lado, que era lógico, lo meten en un carro a nuestro amigo, que en paz descanse, no lo cubren, en fin, respuestas a las preguntas que se hace todo el mundo, no solo los periodistas, todo el mundo, doña Verónica Saraus. Bueno, hay dos líneas investigativas ahora. La de los sicarios, que de quién ordenó el asesinato de Fernando, y la de la policía por la negligencia o complicidad que tuvieron los miembros de la cápsula de seguridad de mi esposo. Con respecto a los posibles autores intelectuales, debemos recordar a la ciudadanía que Fernando viene de un proceso de persecución de más de 14 años. En estos 14 años fue acumulando enemigos políticos muy poderosos. Entonces, todas estas personas y todos estos nombres que se están dando a conocer a las autoridades tienen que ser investigados para poder de ahí ir avanzando y descartando quienes pueden estar vinculados con el asesinato de Fernando. Lamentablemente, este asesinato es muy complejo y muy peligroso por todos los temas que manejó Fernando durante todo el tiempo que denunció a través de su trabajo periodístico y desde la asamblea cuando fue asambleísta nacional y presidente de la Comisión de Fiscalización. Yo la escucho y la verdad es que como todos queremos saber, día jueves estuvo acá, por ejemplo, Cecilia Calderón de Castro, la invitamos para hablar de esto, hablamos de su papá, de Abdón Calderón, pero lo de Fernando fue más grave porque era candidato a la presidencia en plena campaña, o sea, era mucho más, digámoslo así, más difícil y así todo pasó. Usted tiene fe, doña Verónica Zarauz, que se va un día a descubrir cuál fue la verdad, quién ordenó y quiénes son los autores cómplices materiales e intelectuales del asesinato de su esposo. Por supuesto, entre el cielo y la tierra nada está oculto y no hay crimen perfecto. Jamás ha existido el crimen perfecto. Y aquellas personas que participaron de una u otra manera en, con la intencionalidad de causar daño y de hecho pagaron cifras enormes para que se dé este asesinato, ellos no van a tener paz nunca y nosotras nunca vamos a dejar de exigir justicia y verdad en este caso. Pienso, cuando usted me dice eso, doña Verónica Zarauz, que eso es lo que quiere usted, me imagino, no me imagino, seguro, y la familia, pero todo el pueblo ecuatoriano. Eh, ¿Hay algún tema más del que usted quisiera comentarnos? Porque Fernando habló de muchas investigaciones, dijo de muchas cosas que se quedaron truncas, esas investigaciones van a seguirse llevando a cabo, lo escuché a Cristian Zurita decir que él va a hacerse cargo de lo mismo. ¿Usted sabe algo de eso antes de darle paso a mis compañeros? Todas las investigaciones en las que estaba trabajando Fernando van a salir a la luz pública. Todas aquellas personas que están desesperadas
por saber qué había en el teléfono de mi esposo, tienen que esperar para que las investigaciones salgan a la luz, pero no ahora, sino cuando se haya trabajado esas informaciones. Muchas gracias. Sigue con la entrevista Ramiro Cepeda Alvarado y luego Javier Segarra, después Bolito. Doña Verónica, buenos días. Primero, mi sentimiento de pesar por la pérdida de nuestro querido amigo. A mí me saltan a la cabeza muchas cosas. Primero, 14 años de investigación, ¿por qué lo matan una semana antes o 2 semanas antes de las elecciones? Sobre todo cuando para nadie era desconocido, Fernando no estaba dentro de los favoritos de llegar a la segunda vuelta. Y estoy siendo práctico para llegar a una verdad, ¿ya? Porque a mí lo que me interesa es la verdad de lo que pueda haber originado tan cruel y vil asesinato. No estaba dentro de los favoritos para llegar a la segunda vuelta. No era un enemigo potencial en la presidencia, lo que quiere decir que hay un elemento adicional que suma a la oportunidad y a la necesidad de silenciarlo, o bien hacer una explosión política para originar un caos, o bien para tapar alguna investigación en ciernes con las cuales sí hacía daño Fernando, o usted quiere agregar algún elemento que se me pueda estar escapando. Ahí podemos discrepar un poco porque entre que sí estaba entre los favoritos y entre que no, eso jamás lo vamos a saber porque Fernando fue asesinado días antes incluso del debate que pudo cambiar las cosas y que de hecho cambió las cosas, por eso tenemos los dos candidatos que tenemos ahora en la segunda vuelta. Y con lo que usted me dice, Fernando durante más de 14 años, yo estoy hablando de la persecución que vivimos 14 años, pero él vivió investigando muchísimos años atrás. Pero todas estas investigaciones periodísticas que Fernando la llevó incluso hasta la fiscalía y de las cuales salieron sentencias condenatorias hacia ciertos personajes políticos que ahora ya están vociferando que son inocentes, sí, él era una piedra en el zapato para muchísima gente que está en el entorno político. Entonces, yo no quisiera pensar que todos se unieron de alguna manera pensando que si Fernando llega al poder, ahí sí se iban a tener que todos ajustar los pantalones porque Fernando iba a ser implacable en cuanto a la no persecución, sino a buscar cómo regresar los recursos que se llevaron de nosotros los ecuatorianos. Sí, yo lo entiendo perfectamente y entiendo su análisis, pero a mí si en 14 años de investigación no lo asesinaron en ese curso, esto tenía una oportunidad, que créame que yo no la veo en la parte política y la veo por otro lado, pero esto es un ejercicio intelectual mío en el cual no tengo más sustento que un proceso de atar cabos en base a lo que veo y a lo que siento. Pero la pregunta que hacía Eduardo, y yo me acojo a ella y sí quiero andar un poco más, veo muy lento el tema, como que algo no me huele bien y esta lentitud nunca beneficia a la verdad. ¿Usted qué opina? A ver, Fernando no solo topó temas de corrupción con actores políticos, Fernando también topó temas de narcotráfico con gente vinculada a mafias internacionales, como México, como Colombia, como ciudadanos de nacionalidad albanesa que estuvieron aquí en el país. Todas estas personas que de alguna forma estuvieron en contacto con los actores políticos, todo esto es un condumio para que el proceso no se mueva con la celeridad que todos querríamos que se moviera. Pero sí, o sea, a mí como esposa y a sus hijas, sí nos lamentamos que sea lento el proceso, pero tampoco vamos de la noche a la mañana a esperar que salga el autor o autores intelectuales diciendo aquí estamos nosotros, somos nosotros, hacemos mea culpa y llévennos a la cárcel. Eso no va a pasar en este país, ni ahora ni en meses. Esto se va a demorar el tiempo que tenga que demorarse y van a ser vinculadas todas aquellas personas que tengan que ser vinculadas. Además, la Fiscalía está investigando una denuncia que puso Fernando por intimidación contra 5 ex legisladores y que ahora algunos de ellos fueron reelectos. Todas estas cosas tienen que irse investigando, por eso es la demora en el proceso. Bueno, escucho con respeto, pero créame que yo siempre pienso mal y acierto en ciertas cosas.
le paso a mi compañero Javier Segarra. ¿Cómo le va, Verónica? Buenos días. La última vez que usted conversó con Fernando Villavicencio, ¿qué le dijo? Estábamos en Estados Unidos con los niños, conversamos temas familiares y antes de que yo emprenda el viaje hacia Estados Unidos, que fue a inicios del mes de agosto, Fernando me dijo, tienes que procurar guardarte, esconderte o salir del país. Las últimas 3 semanas de la campaña se van a poner muy violentas, entonces sí necesitamos tomar medidas de seguridad. Y en efecto, yo viajé con mis hijos hacia Estados Unidos para de alguna manera resguardarnos, sin pensar que el desenlace iba a ser este día miércoles 9 que asesinaron a Fernando. ¿Y él tomó todas las precauciones o se le escapó una de las precauciones que generó todo este fatal hecho? Es que el que debía tomar las precauciones era el jefe de la cápsula de seguridad de Fernando, porque Fernando no estaba a cargo de su propia cápsula de seguridad. A él tenían que cuidarle los agentes que estaban dispuestos para hacer ese trabajo y que no lo hicieron, que además no estaban capacitados para hacerlo. Cuando lo sacan por delante del local y no por la parte de atrás, hay una gran interrogante ahí. Fernando siempre, en todos los mítines que él participó, nunca salió por la parte de atrás, siempre salió por la parte de adelante, abrazándose con las personas porque le daban obsequios del lugar donde estaba y eso le gustaba a Fernando, pero esa parte le correspondía exclusivamente a la Policía Nacional, que era la que estaba a cargo de la seguridad de mi esposo, no a mi esposo. ¿Y las instancias judiciales cómo están? Están en proceso, estamos en una etapa de instrucción, están receptando las versiones. Esto no es un proceso de soplar y hacer botellas como pretenden algunas personas, quieren celeridad. No, yo no quiero celeridad, yo quiero transparencia en el proceso. ¿Qué hay de cierto de aquel teléfono que se ha extraviado o que lo botaron? Pero el teléfono de mi esposo, que además es la víctima del asesinato, no está en investigación. Fernando no está siendo investigado. El teléfono no es parte de la investigación porque era su teléfono privado. Así como ustedes y yo mantenemos nuestro teléfono privado, Fernando también lo mantenía privado. Ahí está su vida privada, sus conversaciones privadas que no nos interesan a la sociedad ecuatoriana ni a la fiscalía. Ahora, todo esto sí, de alguna u otra forma, como usted bien señala, lo que quiere es transparencia, no celeridad, va a llevar mucho tiempo, pero que el país sepa realmente quiénes fueron los autores intelectuales y materiales, es lo que el Ecuador requiere. Por supuesto, y nosotras necesitamos entender qué llevó a estas personas que ordenaron y pagaron además asesinar a Fernando Villavicencio, que él ha hecho lo que ninguna institución del Estado ha hecho por este país. Gracias a sus denuncias, muchísima gente estuvo con sentencias, el caso Petroecuador, el caso Arroz Verde, que luego se llamó Sobornos. El señor Jorge Glass también estuvo preso por estas mismas denuncias de mi esposo. Bolívar continúa con la entrevista, estimada Verónica. Gracias, Javier. Verónica, mi solidaridad también y mis condolencias, aunque atrasadas, para Fernando Villavicencio, un periodista que debemos reconocer fue más allá de los límites, señalan, pero cuando uno quiere llegar a la verdad hay que pagar un precio caro como este. Mi pregunta, y va de la mano con lo de Javier, es, yo entiendo que Fernando pues es una persona, fue una persona muy astuta, calculadora, por eso era un periodista de investigación y uno de los buenos. Pero él también imagino que tiene que haberse blindado en el sentido de guardar toda esa investigación. Y entiendo que cuando la hija toma la decisión de lanzar ese celular al Machángara, pues lo habrá hecho plenamente consciente de lo que lanzó a un río y se lo llevó.
no creo que eso vaya a perjudicar en todo caso la investigación. Por supuesto que no. De hecho, Amanda habrá tenido cualquier motivo que sea, es justificable porque ella perdió a su padre, era un momento emotivo además, pero independientemente de eso, el teléfono no afecta ni atribuye nada a la investigación. Lo que se está investigando, vuelvo otra vez a decir, es su asesinato. ¿Quién ordenó asesinar a Fernando Villavicencio? No se está investigando qué investigaba Fernando Villavicencio, ni qué tenía Fernando Villavicencio en su teléfono. Correcto. ¿Qué dicen los organismos internacionales? No sé, ¿ustedes en algún momento van a acudir a organismos internacionales? Se me ocurre a mí, Corte Interamericana de Derechos Humanos, o ir, no sé, más allá. Porque esto es un magnicidio, o sea, esto no es, si bien es cierto, todas las vidas son importantes, de quienes vivimos en este planeta son importantes. No hay una gradación sobre cuál es más importante sobre otra. Pero aquí asesinaron a un candidato presidencial. Y esto no puede quedar simplemente puertas adentro, porque mañana más tarde esto se puede repetir en otro país en el planeta, como ya aconteció, por ejemplo, en su momento en Colombia. Pero hay que sentar un precedente de alguna manera, no simplemente que se quede, reitero, puertas adentro. Sí, no es que no es solo el hecho de que hayan asesinado a un candidato a presidente, sino que asesinaron a un periodista polémico, por demás decirlo, que se debió a destapar la corrupción de aquel gobierno de hace 10 años, el de hace 4 años. En este gobierno también hizo denuncias de corrupción. Entonces, no solo asesinaron a un candidato a la presidencia de la República, sino que asesinaron a esa voz que estaba todo el tiempo diciendo: aquí se están robando los recursos de los ecuatorianos. Y ahora, desde su asesinato, veo cómo han salido todas estas personas que alguna vez estuvieron bajo la mirada investigativa de mi esposo. Ahora sí están valientes, están pretendiendo enjuiciar incluso a Cristian Zurita, y lo acusan de semejantes disparates como que él quería extorsionar, porque antes el extorsionador era mi esposo, y muerto mi esposo, ahora el extorsionador es Cristian Zurita. Mañana les tocará, quién sabe, a ustedes también. Claro. Pero estas cosas no podemos seguir tolerando. Asesinaron a una voz crítica de este país, más allá de que haya sido candidato a la presidencia de la República. Nos han quitado esa voz que tenía una picazón contra estas personas que siempre se robaban los recursos públicos. Verónica, finalmente, ¿usted tiene protección al igual que su familia? Así es. Sí, tiene. Tenemos. Quizás yo haga una pregunta final, doña Verónica Zarauz. ¿Confía usted en la fiscal general del Ecuador, en la doctora Diana Salazar? ¿Tiene confianza en su investigación? Confío en que ella está haciendo un trabajo transparente, un trabajo muy bien hecho. Por eso cuando yo digo no quiero celeridad, sino transparencia, sí, es porque se está investigando todas las líneas de investigación que se están abriendo en torno a este caso, porque este caso es demasiado complejo, parece una telaraña que hay que irla deshilando poco a poco. Doña Verónica Zarauz, muchísimas gracias. La esposa de Fernando Villavicencio ha conversado con nosotros y pues espero que nos pueda volver a atender cuando tengamos novedades de esto. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien, ahí está. Una entrevista realmente, te digo... Solo digo, cuidado, estamos apuntando mal en las investigaciones.